buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Hay Esperanza para las Familias. Hemos llegado a la quinta noche en esta semana especial. Ayer escuchamos un tema muy interesante que nos recordó la importancia de la unidad familiar. Aprender a ser aliados íntimos. El Señor tiene un plan especial para la familia y es que con paciencia, con amor, con comprensión, aprendamos a ser unidos a pesar de nuestras diferencias. Satanás trata de destruirnos. Él quiere que haya división porque de esa manera va a destruir la familia. Pero recuerda, tomamos también una decisión de permitirle a Dios ser nuestra ayuda para que en momentos de dificultad, en momentos de crisis, Él fortalezca la unidad familiar. También anoche indicamos que este libro, Esperanza para la Familia de hoy, puede ser tuyo. Este próximo sábado, 27 de julio, recibirás en tu casa un ejemplar gratuito de este interesante libro. Ya sea que vivas en la ciudad o que vivas en el área rural, un grupo de amigos llegará para entregártelo. Así que prepárate, está pendiente para que puedas estudiar este maravilloso libro y practicar las enseñanzas que aquí están con el propósito de fortalecer la esperanza en la familia moderna. Queremos también animarte para que puedas compartir con tus amigos y familiares este programa a través de las redes sociales, en facebook.com/Visión Global Radio, y también lo puedes hacer en YouTube, Esperanza TV Chiriquí. Hay hoy más que nunca el deseo de que otros también compartan lo que nosotros aprendemos para nuestra felicidad. Por lo tanto, te animo que lo hagas con tus amigos y familiares y que el resto de esta semana puedas también escuchar y compartir estos maravillosos mensajes. Hoy escucharemos un tema muy interesante. La comunicación en la familia debe ser algo que realmente mantenga la unidad en el hogar. Hay también problemas, porque la mala comunicación trae como consecuencia complicaciones en el hogar. Y muchas veces nos lleva a los malos tratos. Esposos, padres, hijos, y hay consecuencias muy tristes por los maltratos que se dan en la familia. Pero hay esperanza también para la familia, para que pueda comunicarse mejor y pueda también cada uno en ella tratarse apropiadamente. El tema de esta noche será presentado por el pastor Jonathan Castro. Prepárate para escucharlo y disfrutemos el tema de hoy. Estimados amigos, continuando con la serie Esperanzas para la Familia, el tema de hoy será: no hay excusas para los malos tratos. Hay temas dentro de la familia que son difíciles de tratar. Hay temas dentro de la familia que son un tabú, simplemente y sencillamente porque nadie nos ha enseñado cómo podemos lidiar con este tipo de problemas que se dan dentro del hogar. Las estadísticas en nuestra sociedad en cuanto a la violencia familiar son alarmantes, estimados amigos. Hay casos de violencia doméstica,
Hay casos de maltrato infantil y muchas veces esos casos terminan con muerte, y son datos alarmantes que revelan de que la era en que vivimos y los tiempos en que vivimos son tiempos violentos. Basta con solamente ver algunos hogares dentro de la sociedad para darnos cuenta de que hay un intruso que nunca fue invitado, llamado violencia doméstica. Muchas personas viven angustiados porque no saben cómo resolver este tipo de conflictos. Queridos amigos, ese nunca fue el ideal de Dios. Dentro del plan de Dios estaba que un hogar fuese feliz, que hubiese paz, que reinara la armonía y sobre todo el amor. Cuando uno se casa por amor. Uno se casa porque decidió amar a una persona y decidió vivir con esa persona el resto de su vida. Y cuando uno establece un matrimonio, cuando uno establece una familia, uno se casa para ser feliz, para vivir en armonía. Es agradable cuando uno regresa del trabajo, llegar a casa y que lo estén esperando con los brazos abiertos, que lo estén esperando con mucho amor y con mucho cariño. Pero tristemente hay hogares, y quizás puede ser el tuyo, donde haya violencia doméstica. En esta oportunidad quisiera compartir contigo algunos puntos en cuanto a este interesante tema que pueden ser de bendición para tu vida y para tu matrimonio y para tu hogar. Punto número 1. ¿Cómo se genera la violencia? ¿Qué es violencia doméstica? ¿Por qué existe la violencia doméstica? Estimados amigos, debes de entender en esta oportunidad de que la violencia nunca es la salida para resolver algún conflicto. La violencia es una elección. Tú eliges, nadie te obliga. No hay razón, no hay una justificación, no hay una excusa para caer en la violencia doméstica. El primer punto que debemos de entender en esta oportunidad es que aunque hay temas que son difíciles de tratar dentro del hogar, tenemos que tratarlos. Enojarse es un sentimiento que todos los seres humanos tienen. Sentir ira es un sentimiento que todos nacemos. En ningún momento uno se enoja para ser violento. No, la ira, la violencia simplemente son patrones que se aprenden. Estimados amigos, podemos enojarnos, podemos airarnos en algún momento. Es normal, es un sentimiento que los seres humanos tienen. Lo que no tenemos derecho y lo que no podemos hacer porque no es natural es maltratar a una persona, gritar, recurrir muchas veces a la violencia, al maltrato tanto físico como verbal. Podemos enojarnos, lo que no podemos es agredir a otra persona o hacerla sentir mal, más si está dentro del seno familiar, cuando existe una persona a la cual yo debería amar, debería de proteger. En la Biblia nosotros encontramos una situación muy en particular. Jesús en algún momento entró al templo y cuando entró al templo, la casa de Dios, que debería de ser una casa de adoración, se había convertido en un mercado donde se vendían muchas cosas y lo que no se hacía era hablar de Dios. La Biblia dice que Jesús se enojó. Se enojó por la situación que la gente estaba manejando dentro de la casa de Dios. Jesús se enojó. Lo que Jesús no hizo fue maltratar a una persona, agredir a una persona o humillar a las personas que estaban dentro del templo. En la Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26, encontramos lo siguiente: airaos, pero no pequéis.
Otras versiones dicen, enójense, pero no pequen, reconcíliense antes que el sol se ponga. La Biblia dice de que enojarse es natural en cualquier ser humano. Lo que debemos de cuidarnos es el no pecar, el no recurrir a la violencia como un medio para poder resolver algunos conflictos que se dan dentro de la familia. Queridos amigos, el significado de la violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo sobre una persona. Todos tenemos derecho a enojarnos, pero hay que aprender a enojarnos. Quizás esta declaración te suene un poco paradójico, que hay que aprender a enojarnos, pero es que el concepto es ese. Tenemos que aprender a enojarnos. Mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando mi niña menor empezaba a comer, la mamá le enseñó a que ella se sentaba en su sillita, le colocaba el plato de comida y ella empezaba a comer. Y como todo niño que está aprendiendo a comer, ella no podía utilizar el tenedor o la cuchara. Ella no podía utilizar el plato. Ella se embarraba el rostro de comida, ella se embarraba la ropa de comida y muchas veces ella botaba comida en el suelo. Con el tiempo fue aprendiendo. La mamá le enseñó a usar correctamente los cubiertos, le enseñó a usar correctamente el plato, le enseñó correctamente a comer y hoy en día usted sienta a la niña, le da el plato de comida y come porque ha aprendido a comer correctamente. El enojarse se aprende. Hay que aprender a enojarse. La violencia está fuertemente vinculada al tema del aprendizaje. Aprender a resolver conflictos no es de la noche a la mañana. Aprender a resolver algunas frustraciones o conflictos que se dan dentro de la familia es un proceso de aprendizaje. Cuando mi esposa me dio la noticia de que iba a ser padre, yo me emocioné, me llené de alegría. Sin embargo, no nací aprendiendo a ser padre. Eso lo aprendí ahora que fui padre. Todavía me equivoco y suelo equivocarme muchas veces. Sin embargo, estoy en un proceso de aprendizaje. Posiblemente en tu hogar hayas experimentado algún tipo de violencia y tu corazón se ha llenado de dolor. Tus sentimientos han sido sentimientos frustrantes porque quizás ese no fue el ideal de tu matrimonio. Pero querido amigo, es un proceso en que debes de aprender. La violencia simplemente es un desahogo. La violencia es una frustración y un desahogamiento al ser impotente y no poder resolver algún conflicto dentro del hogar. La violencia es una elección. Tú eliges ser violento. Tú eliges cuál va a ser tu comportamiento y tú eliges cuál va a ser la manera más efectiva de resolver algún problema dentro del matrimonio, dentro de tu hogar o con algún familiar en particular. Querido amigo, violencia doméstica es una elección. Tú eliges gritar, tú eliges ofender, tú eliges humillar, tú eliges maltratar, tú eliges golpear, nadie te obliga. La violencia doméstica es una elección. No podemos decir, yo soy así. No podemos decir, es que yo nací siendo violento. ¿Sabes por qué? Porque no existe ningún gen de la violencia que vincule a una persona ser violento.
La violencia doméstica no es un gen. Tampoco la violencia doméstica se adquiere genéticamente. La violencia tú eliges, nadie te obliga. Recuerda como primer punto en esta oportunidad de que la violencia genera violencia. Tú eliges ser violento o tú eliges ser una persona diferente. Como segundo punto en esta oportunidad es los diferentes tipos de violencia doméstica que se dan dentro de la familia, dentro del círculo familiar. La violencia doméstica es destructiva, no es el plan de Dios. El ideal de Dios es que la familia sea perfecta, que la familia se ame, que reine la paz y que reine la armonía. Sin embargo, hay diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, tenemos una violencia que es la violencia machista o sexista. Es la violencia del hombre hacia la mujer. Pero también vivimos en un tiempo en que hay hombres que son maltratados por sus esposas o por alguna mujer. Y a ese tipo de violencia se le conoce como la violencia hacia el hombre, la violencia de una mujer hacia el hombre. También existe un nuevo tipo de violencia que se ha descubierto y es la violencia cruzada. La violencia cruzada es cuando en una pareja, en un matrimonio, los dos son violentos, los dos se ofenden y los dos recurren a una violencia doméstica. También hay otro tipo de violencia que se llama violencia infantil. Y la violencia infantil es cuando una persona adulta maltrata a un niño o a un adolescente que todavía no es mayor de edad. Y dentro de los niños, dentro de los adolescentes, hay otro tipo de violencia que se llama bullying. Hay violencia hacia los ancianos, hay violencia hacia los enfermos, hay violencia cultural y se le conoce como racismo. En fin, hay muchos tipos de violencia. Sin embargo, estimados amigos, hay formas en cómo se genera la violencia dentro de la familia. La primera forma en cómo se genera la violencia es a través de la violencia verbal, el uso de palabras, ya sea que ofenden a la persona, ya sea que agreden a la persona verbalmente, causan daño, hay insultos, hay amenazas, hay gritos y esa es una forma de violencia verbal. También está otro tipo de forma y es cuando se genera una violencia física. De las palabras vamos a las acciones. La violencia física tiene que ver con el uso de algún objeto para causar daño o cuando yo levanto mi mano, doy palmadas y agredo físicamente a un ser querido. Dentro de esta violencia física se representa a través de moretones que encontramos en la persona, patadas, puntapiés, golpes y en fin, todo físicamente lo que cause daño a una persona se le conoce como violencia física. También está la violencia psicológica. La violencia psicológica son a través de palabras, pero son palabras para ofender, para denigrar o para bajar la autoestima y la moral de un ser querido. Hay otro tipo de violencia y es la violencia sexual. Sí, estimado amigo, hay violencia sexual dentro del matrimonio. Y muchas veces esa violencia sexual se convierte en violación, incesto o el tocamiento inapropiado cuando uno no lo consiente. Queridos amigos, vivimos en un tiempo donde hay violencia. Vivimos en una era de violencia. Otro punto que debemos de entender en esta oportunidad es las características de una persona maltratadora o de una persona abusiva. ¿Cómo yo sé cuando una persona es abusiva? Cuando una persona es violenta.
Voy a mencionar algunas características de muchas que podemos encontrar. La primera de ellas es cuando una persona es posesiva, es exigente y es dominante, son características de una persona abusiva. Cuando una persona es egocéntrica, manipulador, no le gusta reconocer sus errores y cree que siempre tiene la razón, es egocéntrico, esa es una característica de una persona abusiva. Una persona que pierde los estribos o tiene un mal temperamento o de repente tiene un ataque de celos, tiene un ataque de ira, tiene un ataque de enojo y no puede controlar su temperamento, eso es una característica de una persona abusiva. Otra característica de una persona abusiva es cuando le gusta ser controlador. Hay parejas que uno de los cónyuges le gusta tener el control de algún objeto celular, alguna cuenta electrónica y no vive en paz, no vive en armonía. Es controladora incluso de algunas posesiones muy personales. Esa es una característica de una persona que maltrata, de una persona que es abusiva. Y por último, hay otra característica y es cuando una persona tiene ataques violentos, cuando una persona tiene ataques agresivos. Y esta es la parte donde tenemos que tener mucho cuidado, porque la violencia y la agresividad es el mal control o el mal uso de los temperamentos que yo tengo. Queridos amigos, como siguiente punto, hay consecuencias de la violencia doméstica que marcan la vida de una persona por el resto de sus vidas. La primera consecuencia es la autoestima. La autoestima se destruye cuando una persona es agredida. Una consecuencia también ocasionada por la violencia doméstica son daños emocionales, en que muchas veces no hay una reparación o una recuperación completamente. Hay trastornos, hay depresión, hay ansiedad. Muchas veces las personas maltratadas le dan ataques de pánicos, fobias, que las fobias son miedo a disfunciones sexuales y muchas veces una mala salud, un mal uso de la alimentación y la persona tiene un trastorno de la alimentación. En una oportunidad conocí a una dama que le tenía fobia a los hombres y cuando empecé a hablar con ella me di cuenta de que ella había sido una víctima de abuso doméstico. Rápidamente le recomendé que recibiera atención profesional para que el profesional le ayudara en su fobia o en su miedo. Gracias a Dios, ella pudo lograr solucionar ese problema y ella recurrió a una persona especialista en esa área y pudo ayudarle en su problema. Queridos amigos, no existe ninguna excusa para recurrir a la violencia doméstica como un medio para resolver los conflictos dentro del hogar. Hay personas que piensan de que tienen derecho. Nadie tiene derecho. Hay personas que se sienten autorizados porque tienen el control y son el hombre de la casa. No tienen ninguna excusa. Hay personas que creen que han aprendido a ser violentos simplemente porque hubieron patrones en su hogar y fueron víctimas de alguna violencia en su seno familiar y ahora quieren practicarlo dentro de su propio hogar. Eso tampoco es una excusa. Y no es una excusa porque simplemente y sencillamente tú y yo decidimos ser violentos o decidimos ser diferentes. La violencia es una elección. Queridos hermanos, queridos amigos, las estadísticas nos dicen de que los tiempos en que vivimos son tiempos violentos.
Después de ver estos interesantes puntos en cuanto al tema de la violencia doméstica, la pregunta es, ¿hay esperanza para mí? ¿Alguien me puede ayudar si soy víctima de la violencia? ¿Hay alguien que pueda comprenderme? Déjame decirte, querido amigo, de que sí existe una solución. Sí existe esperanza para una familia que está presentando síntomas de violencia doméstica. Y esa esperanza para las familias, esas esperanzas para ti, se llama Cristo Jesús. En la Biblia nosotros encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 13, el siguiente texto bíblico. Todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Querido amigo, solo Dios puede ayudarte. Solo Dios entiende la situación en que estás pasando. Dios te ama y Dios está dispuesto a ayudarte en los momentos en que más lo necesites. Pero hay un requisito, hay una condición. Y la condición para que Dios te pueda ayudar es que tú le des esa oportunidad. Que tú le permitas a Jesús resolver cualquier conflicto que esté en este momento agobiando tu vida, tu corazón, o esté invadiendo tu familia, tu hogar o a tus seres queridos. Quiero citar una autora norteamericana llamada Ellen White, que en su libro Hogar Cristiano, en la página número 12, dice lo siguiente: el hogar debe ser hecho todo lo que la palabra implica. Debe de ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. Nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor, la simpatía y la verdadera cortesía mutua. Queridos amigos, Dios está contigo. Dios desea de que tu matrimonio sea un matrimonio perfecto, un hogar donde reine la paz, donde reine el amor, donde reine la armonía, pero sobre todo donde reine Cristo Jesús. No es una utopía, no es un cuento de hadas saber que Dios puede ayudarnos en nuestro matrimonio, que Dios puede ayudar a las familias de hoy y Dios puede ayudar dándoles esperanzas para la vida de cada uno de nosotros. En esta oportunidad, déjame recordarte de que la violencia es una elección. Tú decides, nadie te obliga. Tú puedes marcar la diferencia. Andy Warhol escribe lo siguiente: cuando las personas están listas para cambiar, entonces cambian. Nunca van a cambiar a menos que estén listas. No puedes hacer que cambien si no quieren. Hay un dicho que dice, querer es poder. Si tú quieres, puedes cambiar. Si tú quieres, puedes romper los paradigmas que te han enseñado, esos paradigmas violentos que están causando dolor y sufrimiento en el círculo del hogar o en el círculo familiar. Querido amigo, mi deseo y oración es, si tú estás pasando un momento difícil en tu hogar, con tu familia o en tu matrimonio, mira a Jesús. Él es la esperanza para las familias de este tiempo, para las familias de esta sociedad. Que Dios te bendiga. Esta noche aprendimos que todo maltrato trae consecuencias negativas en el hogar. Debemos aprender a respetarnos mutuamente, a ser condescendientes uno con el otro, a respetar nuestras propias opiniones y las de otros,
si queremos que nos vaya bien en el hogar. Por lo tanto, comprendiendo que Satanás también está tratando de destruir la familia, poniendo en el corazón de las personas y en la mente de los miembros de ella odio, orgullo, rencor, para que se produzcan estos malos tratos y de esa manera haya una separación o que la familia se pueda romper. Es importante que tomemos una decisión. Y te invito, al igual que cada noche, a que pienses seriamente cómo estás tratando al ser que amas, o a los hijos, o a otro miembro de la familia. Si lo estás haciendo correctamente y disfrutas de bienestar y felicidad en el hogar, síguelo haciendo y pediremos a Dios también para que te ayude a mantenerlo. Pero si por algún motivo te has dado cuenta que no estás tratando correctamente a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos, yo te invito para que reflexiones en ello y busques la ayuda de Dios para que Él te dé poder, fortaleza para superar esa condición y ponga en tu vida, en tu mente, en tu corazón, amor, paciencia y por sobre todo el deseo de que los miembros de la familia vivan felices. Así que te invito para que le pidas a Dios esa sabiduría para actuar sabiamente en tu hogar. Una vez más, vamos a inclinar el rostro para orar y clamarle a Dios por el poder del Espíritu Santo para tratar apropiadamente, para comunicarme apropiadamente con los que forman parte de mi familia. Oremos. Querido Padre Celestial, una vez más, elevamos nuestra plegaria a ti para pedirte sabiduría, para tratar sabiamente a aquellos que forman parte de nuestro hogar, de nuestra familia. Muchas veces tratamos indebidamente a los que amamos por el orgullo personal, el egoísmo o sencillamente por tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Pero Señor, hemos aprendido en esta noche que si realmente queremos hogares felices, debemos aprendernos a comunicar sabiamente y a tratarnos bien unos a otros. Señor, en esta hora hemos solicitado tu ayuda para que puedas ser nuestra fortaleza, para que puedas ser nuestro asesor y de esa manera actuar correctamente cuando vengan momentos de dificultad o de crisis en la familia. Gracias por ser nuestro ayudador, nuestro consolador. Gracias por ofrecernos también felicidad permanente en nuestro hogar. Ayúdanos a disfrutarla y a vivirla cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amigos, mañana será nuestro último programa de esta semana. Te animamos para que no dejes de escuchar y participar de esta programación. Invita también a tus amigos y familiares para que puedan escuchar un importante tema de esta serie, Hay esperanza para la familia de hoy. Te esperamos.